Bueno, empezamos con cuáles fueron las principales razones que dieron paso a la guerra. Bueno, en primer lugar, la Segunda Guerra Mundial surgió en función del enfrentamiento de ideas que protegían pues los sistemas políticos económicos opuestos. A diferencia de la guerra anterior, pues se enmarcaba un solo sistema predominante, que era el liberalismo capitalista. Bueno, y que era pues común a los bandos. En el segundo conflicto mundial se enfrentaron tres ideologías contrarias, que era el liberalismo democrático, el nazifascismo y el comunismo soviético. Lo cual de estos dos últimos sistemas eran pues contrarios, pero tenían común pues la organización del Estado fuerte y totalitario. Y el culto de la personalidad, pues de un líder carismático. Características que eran opuestas al liberalismo que postula la democracia como forma de gobierno y la libertad e igualdad pues de las personas como forma de sociedad. Se puede decir que en el segundo lugar estaban los problemas étnicos, que eran pues tras el Tratado de Versalles, que afectaron muy negativamente sobre todo Alemania y Austria, que las naciones eran pobladas por germanos y se puede decir que redujeron de manera considerable sus territorios. Y este hecho fue determinante para difundir pues en estos pueblos el sentimiento de superioridad de la raza germana, que Adolfo Hitler la identificó como la raza aria. Y frente a los grupos raciales, principalmente que eran los judíos, los que controlaban la economía capitalista y quienes, según la perspectiva pues, de los nazis, de los alemanes, habían dividido pues, los pueblos germanos y habían interrumpido el desarrollo económico. Y también se puede decir que por otra parte la inasistencia de Adolfo Hitler por evitar el cumplimiento pues, del tratado que se había hecho de Versalles provocó diferentes reacciones, como en los países vencedores, que uno de ellos fue Francia, que pues temía que él fuera nuevamente atacado por Alemania. Y ellos querían evitar a toda costa que se volviera a repetir el poderío bélico de la nación vecina. Y en cambio, eh, los Estados Unidos subestimaban pues más que todo el peligro que el rearme alemán representaba para la seguridad colectiva. Consideraban que el Tratado de Versalles había sido demasiado injusto y también veían con simpatía pues la tendencia anticomunista adoptada por Alemania. Porque ellos decían que eso podría significar pues una barrera capaz de detener el expansionismo soviético hacia Europa. Eh, y podía ser un peligro mayor pues y mucho más grave que el propio nazismo. Y se puede decir que a causa del temor al comunismo, el gobierno británico adoptó como una política de apaciguamiento y, y sobre el respecto al expansionismo alemán. Entonces, bajo las ideas de que deberían hacer concesiones a Hitler, se podría evitar una nueva guerra y obtendría además su colaboración contra el peligro soviético. Y esas fueron como tal las principales causas eh, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nos vamos con qué países y actores intervinieron pues en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, te puedo decir que los países participantes de la Segunda Guerra Mundial se pueden dividir en dos bandos, que serían los aliados y el eje. Y en cada bando existían países que eran los principales protagonistas y países aliados a estos que desempeñaban papeles en diferentes grados de importancia. No, bueno, entonces los países del eje, que fueron las principales potencias, que eran Alemania, Italia y Japón. Los otros países del eje eran Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria, que era parte de Alemania, y Tailandia. Y los países aliados
que eran las potencias aliadas. Las principales potencias aliadas eran Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, y otros países aliados también que eran China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Bélgica, Holanda, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Noruega y Brasil. Em, Se puede decir que en el caso de los aliados hay que tomar en cuenta la colaboración en el esfuerzo bélico de las colonias y países vinculados al Imperio Británico, como ser India y Sudáfrica, que eran de fuerzas italianas antifascistas, que lucharon a favor de los aliados a partir de 1943. Se puede decir que los países latinoamericanos, que en la mayoría se alinearon con Estados Unidos, sin llegar a movilizar tropas. Y también hay que tomar en cuenta pues las fuerzas de la Francia Libre, comandadas por el señor de Gaulle, que continuaron luchando luego de que Francia ya se rindiera. Y esos fueron los autores y los países que estuvieron aliados. Y vamos eh, al tercer punto, que es en qué consistió el genocidio nazi. Bueno, está como el holocausto, que así se llamó el intento nazi de aniquilar a la totalidad de la población judía de Europa, el cual culminó con la muerte de más de 6 millones de judíos. Y el 20 de enero de 1942, los altos mandos nazis se reunieron pues, en las afueras de Berlín, más o menos, para discutir la cuestión de la solución final. Entonces, al problema judío. Y la solución, que era el genocidio, había sido organizada de modo pues imperfecto. Bueno, qué pena es que no lo sé pronunciar muy bien. Entonces, los Einsatzgruppen, algo así, pues que eran grupos de trabajo. Ellos mataban a miles de hombres, mujeres y chicos judíos en Polonia y en la Unión Soviética. Pero este método necesitaba gran cantidad de hombres y municiones. Además, los soldados que debían hacerlo a menudo sufrían ataques de nervios. Y la mayoría de los judíos de las zonas controladas por los nazis habían sido enviados a campos de concentración o a guetos. Pero pues su destino final todavía no era muy claro. Entonces ahí viene una pregunta. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Hitler odia y persigue a los judíos? Porque pues después de la Primera Guerra Mundial, Alemania vivía una gran crisis económica. Y no solo vivía la humillación, y no solo vive la humillación a la que fue sometida tras la derrota de la Gran Guerra y las condiciones del Tratado de Versalles, sino que comenzó a vivir una gran pobreza y desempleo. Más o menos se calculaba que eh, casi la mitad de la población alemana se encontraba desempleada. Y Adolfo Hitler culpaba a los judíos de la crisis que estaba viviendo Alemania. Y ya que por el contrario, los judíos habían logrado acumular muchísima riqueza y tenían grandes empresarios y eran banqueros. Aparte de eso se sumaban pues las políticas de las ideas antisemitas que se consideraba que pues que la raza aria era superior a todas las razas y por el contrario la raza semita, que eran los judíos, era una raza inferior y por tal razón debía ser exterminada. Esas eran pues como tal las causas del odio. Y no solo eso, los judíos no fueron las únicas víctimas, porque durante la era del holocausto, las autoridades alemanas persiguieron a otros grupos debido a su percibido inferioridad racial. Entonces se puede decir que los romanes, que eran los gitanos, los discapacitados y algunos pueblos que eran polacos, rusos y entre otros, fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento. Eso es lo que pues nos dicen. Y entre ellos estaban los comunistas, los socialistas y los homosexuales. Ahí ya fue pues
lo que nos dice que en qué consistió el genocidio nazi. Vamos al cuarto punto, que nos preguntan que cuál fue el uso de los medios de comunicación en el movimiento fascista. Bueno, el control de los medios de comunicación eran controlados directamente por el gobierno, que en estos casos eran indirectamente regulados o, gubernamentales, eh, o por persuasión a los periodistas, y censuraban a los ejecutivos, especialmente pues en los tiempos de guerra. Y se dice que los regímenes fascistas pusieron gran empeño en controlar los medios eh, de comunicación, especialmente la radio, la prensa, que ya una vez en el poder abolieron la libertad de opinión y persiguieron a los periodistas independientes, y los utilizaron masivamente pues para la propaganda, para inculcar valores como patria, jefe, raza, etcétera. Y junto a estos medios se empleó pues el terror, la delación, la represión, la reclusión en los campos de concentración, valiéndose pues de incluso del asesinato. Y pues ellos pretendieron como ofrecer una imagen atractiva del régimen. Entonces ellos hacían una exhibición de vistosos uniformes, saludos marciales, despliegues de banderas y estandartes, y brillantes desfiles que militares presididos por los jerarcas y los discursos. Bueno, esto se intentaba de ese modo impresionar a las masas y colmarlas de orgullo patriótico. Se dice que en 1936 los Juegos Olímpicos se celebraron en Berlín. Adolfo Hitler aprovechó la ocasión para transmitir al mundo la imagen total de una Alemania moderna, fuerte y unida bajo un indiscutible liderazgo. Eso ya es el cuarto punto. Y el quinto, que es sobre mi reflexión, pues me parece que es muy trágico, ya que las dictaduras causan un gran desequilibrio pues para una sociedad que está acostumbrada a una libre expresión. Entonces, entonces yo pienso que eso es lo que causa y lo que eso le dejó a la humanidad, pues tras eh, la Segunda Guerra Mundial. Y pues eso es todo sobre la actividad 6 de la Segunda Guerra Mundial.